La lucha por Lérida no se ha terminado, y después de su derrota en 1644, después de perder Lérida, los franco-catalanes iban a recibir refuerzos al año siguiente, concretamente 15.000 hombres venidos de Italia, al mando del que iba a ser el nuevo virrey francés de Cataluña, Harcourt de Lorena. Harcourt de Lorena iba a sustituir a Lamotte, quien sería relevado del mando y llevado a Francia, donde de hecho sería encarcelado 4 años por corrupción, aunque luego saldría y volvería a ocupar cargos. Entonces, bueno, los franceses, los franco-catalanes, iban ahora en 1645 a tomar la iniciativa e iban a intentar revertir las conquistas españolas del año anterior, ¿no? Esa estratégica conquista de Lérida, como vimos en el año anterior. Entonces, bueno, Harcourt de Lorena tenía entre todas sus fuerzas unos 27.000 hombres aproximadamente para operar en Cataluña, un ejército de maniobra muy superior al que podían presentar los españoles, ¿no? El virrey español de Cataluña, el jefe de las fuerzas españolas en ese frente, era Cantelmo, ya que Felipe de Silva había renunciado por discrepancias con varios de sus mandos, con varios de sus compañeros en el mando, y porque no sentía la confianza plena que él demandaba desde Madrid. Entonces, bueno, había renunciado en el cargo y ahora lo sustituye el italiano Cantelmo, que tenía fuerzas bastante inferiores y ya tuvo que asumir que esa campaña la iba a pasar a la defensiva ante las fuerzas franco-catalanas, ¿no? Entonces, bueno, Harcourt de Lorena lo primero que hizo fue, de su ejército principal, pues a un destacamento secundario de 7.500 hombres, separarlo del resto de su ejército y mandarlo a asediar Roses. Roses era una de las últimas plazas hispánicas, ahí pegada al Rosellón, sí, ahí al borde de la parte pirenaica, ¿no? Uno de los últimos baluartes hispánicos en Cataluña, y la guarnición de Roses, la guarnición española de Roses, era un incordio para las fuerzas francesas, ya que hacía constantes salidas y bueno, e interrumpía a veces el flujo de suministros entre el Rosellón y el resto de Cataluña, ¿no? Entonces, bueno, esa fuerza de 7.500 franceses empezó a asediar Roses y a bombardearla. Roses tenía un foso que se nutría con agua del mar y era muy difícil cegar ese foso, era muy difícil superar ese obstáculo. Entonces la guarnición de Roses llegó a rechazar 2 asaltos. Lo que pasa es que sucedió que voló un polvorín dentro de la plaza, voló un polvorín de pólvora y municiones, y provocó bastantes daños en las defensas, y a partir de ahí la situación de los defensores empezó a empeorar, y de hecho tuvieron que abandonar la defensa de las murallas y retirarse a la parte interior, ¿no? Sí, lo que es la ciudadela, la parte interior, y jugaron la baza de que tenían presos a varios oficiales franceses de alta graduación, tenían ahí como esos rehenes, y jugaron esa baza para negociar no ser pasados a cuchillo y una rendición en condiciones honorables, y pudieron rendirse en condiciones honorables y salvarse, pero la estratégica plaza de Roses quedó en manos de los franceses, que aseguraban así su retaguardia. Mientras tanto, el resto de fuerzas franco-catalanas, con Harcourt de Lorena a la cabeza, marchaban para enfrentarse a Cantelmo, ¿no? Y a revertir las conquistas españolas del año anterior. Los españoles asumían que el objetivo de Harcourt de Lorena sería Tarragona, y no se planteaban ni de broma que pudiese dirigirse hacia Lérida, cuando lo cierto es que de hecho sí se dirigía hacia Lérida. Se dirigía hacia Lérida, y antes de que Cantelmo pudiera reaccionar, las fuerzas franco-catalanas habían asediado a Gramunt, que capituló enseguida y cayó enseguida. Entonces, bueno, Cantelmo se dirigió con una fuerza reducida a intentar evitar que los franceses pudieran cruzar el río Segre. Harcourt de Lorena con sus tropas atacó el cruce del río Segre en Camarasa, el cruce de Camarasa, que había un puente allí. La avanzadilla española, al ver a un ejército muy superior en número que se les acercaba, pues salió huyendo de allí, pero tuvo tiempo de quemar el puente, destruir el puente y obstaculizar el cruce. Entonces, bueno, allí llegó Cantelmo, y los 2 ejércitos, el de Harcourt de Lorena, los franco-catalanes, y el de Cantelmo, estaban separados por el río Segre. Entonces, bueno, en cuanto a los números de ambas fuerzas, pues no estoy muy seguro, porque sé que el ejército francés y el ejército franco-catalán tenía 10 regimientos de infantería y unos cuantos escuadrones de caballería, ¿no? 22 escuadrones de caballería. Puedo estimar un poquito sus fuerzas en 11.000, 12.000 hombres, pero no he encontrado datos precisos. La fuerza hispánica sería algo menor,
y por el número de tercios, que eso varía mucho, y el número de lo que se llama trozos de caballería, pues podemos estimar la fuerza hispánica entre los 7.000 y los 9.000. Ambas fuerzas estaban separadas por el río Segre, y aquí se daría la batalla de Saint-Llorenç-de-Montgall. Cantelmo había separado una pequeña avanzadilla de su ejército, una vanguardia, para que estuviese pegada literalmente a la orilla del río y vigilar que los franceses no cruzaran. Y el resto de su ejército estaba más atrasado, no estaba pegado al río. Entonces Harcourt de Lorena mandó a parte de sus fuerzas a distraer a la vanguardia española, a tirotearse desde el otro lado de la orilla y fijarlos en posición y distraerlos, mientras que otra fuerza secundaria cruzaba el río en un puente improvisado, cruzaba el río más arriba, y entonces la vanguardia española, para cuando se quiso dar cuenta del engaño, estaban siendo atacados por el frente por una parte de los franco-catalanes y por los que ya habían cruzado que les flanqueaban. Entonces esa vanguardia española encargada de defender el cruce del Segre tuvo que retirarse tras unas breves escaramuzas a toda prisa y en desorden. Entonces el ejército franco-catalán cruzó el Segre y se lanzó pues hacia el sur a través de los pasos montañosos hacia la llanura en la que estaba el ejército de Cantelmo, que era inferior en número, y no solo que era inferior en número, sino que no se esperaba que los franco-catalanes pudieran sorprenderles en el cruce del Segre, y los españoles no estaban preparados para luchar. Se reorganizaron a toda prisa, pero fueron embestidos antes de que estuvieran listos para responder. La caballería española fue dispersada con mucha facilidad, los tercios de la llanura aguantaron algo más de tiempo, y algunos consiguieron retirarse en buen orden, otros tuvieron que romper la formación y muchos fugitivos fueron acorralados contra el río Segre y se ahogaron, y otros también fueron hechos prisioneros, y bueno, las fuerzas hispánicas tuvieron ahí un poco de desastre, y entre todos los conceptos tendrían unos 3.000 bajas o algo más, entre todos los conceptos incluyendo prisioneros. Los franceses, los franco-catalanes, en sus fuentes propias, ellos citan que tuvieron 300 bajas, lo cual evidentemente es mentira. Evidentemente tendrían que tener más, pero bueno, aún así fue una victoria contundente de las fuerzas franco-catalanas, que obviamente ya les dejó toda la iniciativa en Cataluña y les dejó bastante margen para actuar, ¿no?, en el resto del año. Lo que pasa es que tampoco aprovecharon tanto esa victoria, porque aparte de Agramunt, que ya la habían conquistado, pues reconquistaron Balaguer también, suprimieron un motín de catalanes prohispánicos que había surgido entre sus filas, y reconquistaron el pequeño pueblo de Cadaqués, ahí en el Pirineo, que se había rebelado contra su autoridad. Aseguraron un poco su retaguardia, por así decirlo, pero ni siquiera se lanzaron a por Lérida, y perdieron bastantes meses. De hecho, hasta mediados de 1646 no volverían a ponerse en marcha, y esta vez sí que irían a por Lérida. Y esto enlaza con la siguiente batalla de la que vamos a hablar, que es la batalla de Santa Cecilia, o batalla de Lérida, o tercer asedio de Lérida, ¿no? Entonces ya en mayo de 1646, después de haber perdido bastante tiempo, aunque eso sí asegurando su retaguardia, los franco-catalanes volvían a retomar Lérida. Y los españoles más o menos habían reorganizado las fuerzas que habían podido reunir para recuperarse lo mejor posible de la anterior derrota del año anterior en Saint-Llorenç-de-Montgall, ¿no? Y esta vez, ¿quién fue devuelto al mando del ejército español? Pues el marqués de Leganés. El marqués de Leganés, que bueno, había tenido varios ridículos en Italia, había fracasado en los asedios de Turín y de Casale, y había sido derrotado, como yo cubrí en otro vídeo anterior, en el primer asedio de Lérida, en la batalla de las Orcas, había sido derrotado vergonzosamente. Entonces, bueno, había sido apartado del mando, pero ahora por circunstancias volvía a ser devuelto al mando. No porque desde Madrid se confiara en él, sino porque, bueno, no había otra opción, había que devolverle al mando. Entonces el marqués de Leganés estaba reuniendo una fuerza de socorro, y mientras tanto los franco-catalanes, con un ejército de aproximadamente 11.000-12.000 hombres, estaban rodeando Lérida. El marqués de Leganés, aunque había pedido 15.000 hombres a Madrid, la realidad es que tenía 7.500. Tenía un ejército de 7.500 hombres que no era suficiente para romper las líneas francesas, por lo menos a priori, y decidió enfocar su ataque no para derrotar al ejército francés, que ya estaba con su línea de trincheras alrededor de Lérida, estaba bien posicionado y era superior en número. Su objetivo no era derrotar al ejército francés, de hecho no era ni siquiera una batalla total. Su objetivo era simplemente lanzar ataques de distracción por un sector de las trincheras francesas
para atraer la atención de los francocatalanes hacia ese ataque, y que una pequeña fuerza secundaria se infiltrase en el campamento enemigo y burlase el bloqueo y llevase un pequeño socorro de provisiones y pólvora y municiones a los defensores de Lérida. Era simplemente eso su objetivo, pero bueno, las cosas se volverían un poco locas de forma totalmente fortuita. Entonces, bueno, el ejército del Marqués de Leganés llegó de noche. Esto fue ya a finales de 1646, en octubre de 1646, llegó de noche y lanzó la parte principal, su ejército principal, lanzó un ataque contra un sector concreto de las defensas franco-catalanas, de las trincheras franco-catalanas que rodeaban Lérida, concretamente contra un fuerte improvisado llamado el Fuerte Rebé. Entonces los tercios asaltaron por sorpresa de noche, en una noche en la que más llovía. Asaltaron por sorpresa de noche el Fuerte Rebé, y como solo tenía 30 defensores, que además se les cogió desprevenidos, pues conquistaron muy fácilmente el Fuerte Rebé y empezó a darse la alarma en el campamento de los franco-catalanes, y los tercios empezaron a consolidar su posición en el Fuerte Rebé e incluso a conquistar un par de fortificaciones que estaban al lado, ¿no? Entonces desobedecieron las órdenes del Marqués de Leganés, que les había ordenado que después de conquistar esa posición aguantasen y atrajesen la atención del enemigo. Desobedecieron las órdenes y empezaron a introducirse en masa en el perímetro del campamento, del campamento de los franco-catalanes, en el perímetro interior, y empezaron a dejarse llevar por un exceso de confianza. Entonces, ¿qué pasa? Que llegó la caballería pesada de los franco-catalanes y el batallón de Cataluña, que era la mejor tropa que tenía la Generalitat. Entonces, entre el batallón de Cataluña y la caballería pesada francesa, pues hicieron retroceder a los españoles en desorden hacia la posición que habían conquistado, hacia el Fuerte Rebé. Entonces los españoles se hicieron fuertes en el Fuerte Rebé y resistieron allí un tiempo. Los francocatalanes tendieron rampas para poder subir al fuerte y reconquistarlo, y a través de esas rampas subía su caballería a lo loco, ¿no? Pero era rechazada una y otra vez, y los españoles se aguantaban. Entonces, bueno, la batalla se estaba volviendo bastante confusa, repito, era de noche y llovía, y estábamos entrando en un punto en el que podía pasar literalmente cualquier cosa. Comentar, a modo de anécdota, que se me ha olvidado mencionarlo antes, que si los defensores del Fuerte Rebé fueron tomados por sorpresa, los francocatalanes, fue porque un par de centinelas dieron la alarma de que venían los españoles y avisaron a Harcourt de Lorena, al general. Pero el general estaba en su tienda, y la crónica francesa dice literalmente yaciendo con la garza. O sea, estaba ahí con la amante en su tienda y no quería que se le molestara y no quiso escuchar ninguno de los avisos. Y ese fue uno de los motivos que propició que los españoles pudieran tomar a los francocatalanes por sorpresa, ¿no? Entonces, bueno, decir que nada, que estaban ahí esa situación tensa, igualada y equilibrada en el Fuerte Rebé, los españoles aferrándose a esa última posición conquistada, y los francocatalanes tendiendo rampas y subiendo por las rampas con la caballería, y eran rechazados, pero lo seguían intentando. Entonces la caballería española, con el convoy, con los carromatos llevando los suministros, aprovechando la confusión creada en ese sector, asaltó la línea de trincheras francesas por otro sector completamente distinta. No había vigilancia, con lo cual pudieron pasar y colarse en el perímetro interior del campamento y de las líneas de circunvalación que rodeaban Lérida, y consiguieron meter ese refuerzo en Lérida. Y no solo eso, sino que en la confusión de la noche y de la lluvia, la noche me confunde, ¿no? Como dice la frase, en la confusión de la noche, los francocatalanes, al ver que ese pequeño refuerzo se colaba entre sus líneas, pues empezó a cundir el pánico, porque empezaron a creer que estaban siendo flanqueados por una fuerza muchísimo mayor de lo que realmente era, y de forma totalmente absurda empezaron a entrar en pánico. A comportarse de forma totalmente irracional y empezar a huir en desbandada, sufriendo bajas en su huida, y de hecho se salvaron de su aniquilación. El ejército franco-catalán se salvó de su aniquilación porque muchos españoles se distrajeron saqueando el campamento francés. Si no, el desastre podría haber sido incluso aún mayor. De hecho, incluso consiguieron salvar la mayor parte de sus cañones, pero bueno, mucho de su parte económica, de su bagaje, las pagas de sus soldados y
y sus bagajes fueron capturados y saqueados, ¿no? Y el ejército franco-catalán fue puesto en fuga, y de hecho el batallón de Cataluña, las mejores unidades que tenían a su disposición los catalanes rebeldes, pues fueron muy castigados en esta batalla en concreto, el batallón de Cataluña. Pero bueno, entonces así fracasó el intento franco-catalán de reconquistar Lérida, este tercer asedio de Lérida, que aunque sea un tercer asedio, y por increíble que parezca, no sería el último asedio de esta guerra, sino que habría otro en 1647, habría un cuarto asedio, pero de eso hablaremos en próximos vídeos. Entonces nada, el de hoy termina aquí. Darle like, suscribiros para más contenido, dejo los enlaces a mi novela histórica Universidad de la Guerra, ahí en Amazon, y recuerda que suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.